bienvenidos a su canal El Sabor Latino, y en este video vamos a preparar un delicioso pollo relleno al horno que está para chuparse los dedos. No te lo puedes perder, ideal para compartirlo ahora en estas fiestas. Vamos a ver los ingredientes. Para preparar nuestro delicioso pollo relleno al horno, aquí tengo un pollo entero, aproximadamente 6 libras. Este lo vamos a marinar con un adobo especial. Aquí tengo 12 chiles guajillos, un cuarto de cebolla, 3 dientes de ajo, 3 clavos de olor, media cucharada de pimienta y media cucharada de sal y una pizca de comino en polvo. Para el relleno de nuestro pollo vamos a ocupar, aquí tengo 500 gramos de carne de res molida, media taza de nuez troceada, media taza de almendras fileteadas, tengo 6 onzas de tocino ya picado, media taza de uva pasa o pasitas, media taza de arándanos secos, una taza de vino blanco, media taza de aceitunas verdes, media taza de apio picado, 2 cucharadas de aceite vegetal, una cucharada de salsa Maggi, media cucharada de sazonador Knorr o consomé de pollo en polvo, una taza de zanahoria picada, media taza, el equivalente a media cebolla picada, una manzana, la vamos a pelar y la vamos a partir en cuadritos, y una hoja de laurel. Y por último vamos a necesitar, mira, aquí tengo 6 papas, las cuales las vamos a partir por mitad, no le vamos a quitar la cáscara. Aquí tengo 3 zanahorias partidas de esta forma en unos trocitos un poco grandes, porque los vamos a poner alrededor de nuestro pollo con el adobo y los vamos a meter al horno. Bueno, vámonos a la preparación. Y lo primero que tenemos que hacer, mira, aquí en un sartén caliente vamos a colocar los chiles, y aquí los tengo limpios y desvenados, y los vamos a poner a asar. Una vez que ya se estén asando, los vamos a transferir a una olla donde ya tengo agua hirviendo para que se hidraten. Y una vez que tus chiles ya están asados, mira, aquí ya los pusimos a hidratar y los vamos a dejar que se enfríen para pasarlos por la licuadora. Colocamos los chiles en la licuadora, ponemos el ajo, 3 dientes de ajo, 3 clavos de olor, la sal, la pimienta y el comino, el cuartito de cebolla, y le vamos a agregar aquí un vaso de la misma agua donde hidratamos los chiles. Y ahora aquí en un sartén caliente, mira, vamos a agregarle un poquito de aceite para freír nuestro adobo. Y ya cuando tu aceite esté totalmente caliente, vamos a agarrar un colador y vamos a colar nuestro chile. Y lo vamos a dejar aquí a que hierva por alrededor de 10 minutos. Aquí pasando 10 minutos, mira, ya nuestro adobo o nuestro molecito ya está listo, ya está totalmente concentrado. Le vamos a apagar la estufa y lo vamos a dejar que se enfríe para marinar el pollo. Bueno, y ahora vamos a marinar nuestro pollo. Vamos a agregar aquí el adobo que acabamos de hacer. Recuerda que lo dejamos enfriar. Y este pollito lo vamos a dejar marinando, lo vamos a dejar reposando por unas 3 horas. Y aquí también vamos a reservar un poco de nuestro adobo para que al final, los últimos 20 minutos, podamos bañar a nuestro pollo para que quede bien jugosito. Este pollo relleno al horno te va a quedar de rechupete. Recuerda que también nos puedes encontrar en Facebook y en Instagram como El Sabor Latino, sabor a tu mesa. Si te está gustando este video, regálame un dedito arriba, compártenos en tus redes sociales. Bueno, ahora le vamos a poner un papel aluminio y lo vamos a meter al refrigerador por 3 horas. Bueno, ya tenemos el pollo marinándose. Ahora vamos a hacer el relleno. Y aquí tengo ya la carne molida. Le voy a agregar el Knorr Suiza.
o el sazonador Knorr o el sazonador de tu preferencia, el que tú le quieras agregar, ¿ok? Y aquí tengo una cacerola amplia, caliente, le voy a agregar un poco de aceite, solo un poquito nada más, porque recuerda que el tocino ya trae grasita, entonces nomás es para ayudarle un poquito. Ahora vamos a agregar el tocino. Y lo vamos a dejar que se fría un poco. Y cuando veas que tu tocino, mira, ya se puso un poquito doradito, más o menos así, en este punto ya aquí yo le voy a agregar la cebolla. Vamos a sofreír la cebolla y luego vamos a agregar la carne molida de res que ya hemos condimentado. Y cuando veas que tu cebolla, mira, ya cambió de colorcito a un blanco transparente, quiere decir que ya está lista, y en este momento ya le voy a agregar la carne molida. Recuerda que hay que estarla mezclando, porque la carne molida tiende a juntarse, tiende a hacerse unas pelotitas, entonces tenemos que irla separando con la cuchara o con una palita, irla separando para que no se nos vaya a juntar y se nos formen unas pelotitas muy grandes. Te invito a que, si eres nuevo, que nos estás viendo, te invito a suscribirte al canal El Sabor Latino, actives la campanita para que no te pierdas ninguna receta. Recuerda que el sabor latino lleva sabor a tu mesa. Cuando veas que tu carne ya está de este color, quiere decir que ya está lista. Yo aquí a este punto ya le voy a agregar la zanahoria y el apio. Lo mezclamos y lo dejamos por unos 3 o 4 minutos más. Después de 4 minutos le voy a agregar la manzana. Mira, aquí tengo la manzana ya picada en cuadritos. Se la voy a agregar y lo mezclamos. A este punto también le vamos a agregar las nueces y las almendras fileteadas, los arándanos y las pasitas. Le vamos a agregar también la salsa Maggi, esto para que le dé un poquito más de sabor, la hoja de laurel y las aceitunas verdes. También aquí ya le vamos a agregar el vino blanco, una taza de vino blanco. Una vez que ya los hemos mezclado completamente, le vamos a bajar a la estufa a fuego medio y lo vamos a tapar. Y después de 7 minutos ya nuestro relleno ya está listo. Ahora lo vamos a dejar enfriar para preparar nuestro pollo relleno al horno, que está de rechupete. Después de 3 horas he sacado el pollo del refrigerador, ya se estuvo marinando, nuestro relleno también ya está totalmente frío. Y ahora vamos a rellenar nuestro pollo. Mira, le levantamos aquí y le ponemos el relleno. Recuerda que el relleno que te sobre lo vas a ocupar para cuando vayas a servir tu platillo. Y una vez que hayamos ya rellenado nuestro pollo, mira, aquí le vamos a agarrar estos dos cueritos, se los vamos a juntar así, y le vamos a poner un palillo, el cual se lo vamos a remover una vez que ya esté cocido, ¿ok? Esto es solamente para sellarle aquí a esta parte y no se nos vaya a regar el relleno. Y ahora vamos a amarrarlo. Mira, aquí tengo un hilo de cáñamo, le vamos a amarrar las patitas. Aquí ya le hice una gasita, le metemos la punta por acá y hacemos un lazo como si fuéramos a lazar. Y lo que vamos a hacer, vamos a agarrarle las piernas así, se las vamos a poner juntas y mira, así lo lazamos.
Ahora vamos a ponerle las papas. Mira, aquí le vamos a poner las papitas. Y aquí también puedes ponerle los vegetales que más te gusten. Puedes variarle, no necesariamente tiene que ser papa y zanahoria. Le ponemos sal. Si quieres le puedes agregar sal y pimienta, pero este es al gusto y opcional. Aquí del adobo que nos había sobrado, mira, aquí lo tengo reservado. Le vamos a echar encima de los vegetales también, los vamos a adobar tantito. Reservando un poco más para que después podamos echarle a nuestro pollo encima, ¿ok? Ahora lo vamos a tapar con papel aluminio, lo metemos al horno por 2 horas y 10 minutos. Pasado ese tiempo, lo vamos a bañar con el adobo, lo metemos al horno destapado para que se dore. Aquí nuestro horno ya está precalentado, 180 grados centígrados, 350 grados Fahrenheit, que es la temperatura a la cual vamos a cocer nuestro pollo relleno. Nos vemos en 2 horas y 10 minutos. Y después de 2 horas y 10 minutos, ya nuestro pollo está casi listo. Ahora le voy a quitar el papel aluminio para que se dore. Y aquí les quiero decir que tengan cuidado cuando lo destapen por los vapores que están saliendo. Y aquí le voy a poner un poco de caldito a los vegetales para que se vayan hidratando y no se nos vayan a resecar. Y también le vamos a echar al pollo en la parte de arriba. Si es la primera vez que nos estás viendo, te invito a suscribirte al canal El Sabor Latino, que actives la campanita para que no te pierdas ninguna receta. Y mira, aquí tengo el adobo y aquí con esta brochita vamos a pincelear nuestro pollo en la parte de arriba. Y también le vamos a poner por los lados. Bueno, y aquí mira, lo vamos con papel aluminio, les vamos a tapar las patitas. Recuerda que lo vamos a dorar, entonces esta parte tiende a quemarse. Aquí se las vamos a tapar con papel aluminio para que no se vayan a quemar. Y aquí las puntitas de las alitas también se las vamos a cubrir para evitar que tenga un mal aspecto. Y listo. Y aquí terminamos de ponerle todo el adobo a nuestro pollo para que quede bien bañadito. Y ahora lo vamos a dejar así por alrededor de 20 minutos, pero hay que estarlo checando. Recuerda que la temperatura es diferente en cada horno y hay que estarlo checando. A los 10 minutos chequéalo para que no se te vaya a quemar. Y después de 20 minutos, miren, aquí está el resultado. Aquí tenemos nuestro delicioso pollo relleno al horno, que está riquísimo. Esto huele increíblemente delicioso. Bueno, nos vemos en la presentación de esta cena deliciosa. Y así es como termina nuestro delicioso pollo relleno al horno. Mira nada más. ¡Qué delicia! Aquí lo estoy hidratando con un poquito de caldito en la parte de arriba. Recuerda que lo acabamos de sacar del horno, entonces hay que tenerlo hidratado. Esta cena te va a quedar deliciosa. Ahora vamos a degustar esta ricura. Miren nada más. ¡Qué rico! Con su permiso, disculpen el antojo. Exquisitamente delicioso. Bueno, cuídate mucho, te mando un abrazo, nos vemos en el próximo video, que Dios te bendiga, felices fiestas, protégete, cuida a tu familia, recuerda que el sabor latino lleva sabor a tu mesa. Nos vemos.